Y en un reporte, la calificadora Fitch Ratings dice que el riesgo político es un determinante clave para la capacidad crediticia de los soberanos, refiriéndose a cualquier factor político que afecte la habilidad de un Estado para cumplir con sus obligaciones de deuda. Para hablar del tema, saludo a Gerardo Carrillo, director senior de Finanzas Públicas de Fitch Ratings. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Susana. Pues cuéntanos, ¿cuál podría ser un factor político de riesgo en México en las próximas elecciones? Bueno, el factor político de riesgo en México en sí mismo pudieran ser las elecciones. Digo, vale la pena mencionar que el reporte que publicamos hace 2 semanas no mencionamos absolutamente nada de México porque versa sobre 38 episodios de crisis de calificación que se han dado entre el 97 y 2017 y no es el caso de México. Entonces, México no aparece en este reporte, pero sí se hace referencia a que posibles presiones políticas que deriven en un cambio perjudicial en lo que es la aplicación de políticas macroeconómicas o fiscales, o un cambio abrupto en lo que es pudiera ser las políticas generales del gobierno. Eso quizás como resultado de un proceso electoral o inclusive si después del proceso electoral hay un prolongado periodo de incertidumbre, esos son factores que pudieran impactar lo que es la evaluación de la calificadora respecto al riesgo político. Entonces, de estos 38 episodios de crisis de calificación que analizaron, cuéntanos algún ejemplo internacional, ya sabemos que México no está mencionado dentro de estos episodios, algún ejemplo donde haya habido crisis de calificación por riesgo político. Bueno, tenemos en América Latina tenemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ecuador, en donde hubo una baja de 3 noches, empezando en 2008, y aquí se consideró la parte del riesgo político una falta en la capacidad de servir deuda, que el gobierno en ese momento de Ecuador la consideraba ilegal, ¿no? Ese, por ejemplo, es un caso. Tenemos otros en El Salvador, que ha habido bajas de 4 niveles, en donde aquí mencionamos la polarización política y una gridlock, o sea, unas trabas, digamos, en política, así como limitadas opciones financieras para el gobierno. Entonces son 2 ejemplos. Otros más serían Venezuela y Brasil. En Brasil, por ejemplo, ha bajado 4 noches en los últimos años, y aquí tiene que ver con los escándalos de corrupción y con la inercia política. Claro. Entonces, son los ejemplos más a la mano en América Latina que tenemos, en donde hay un ajuste en las calificaciones directamente relacionado con la evaluación que hacemos del riesgo político. ¿Por qué México no se encuentra en estos casos? ¿Simplemente no lo analizaron o no se ha dado una crisis de calificación por incertidumbre política en otros años? Efectivamente, digamos, quisiera decir 2 cosas, ¿no? En este reporte en específico es por lo primero que mencionaste, porque en estos 20 años no ha habido un episodio de crisis de calificación en México, entonces, por lo tanto, no entra en la muestra. Ahora, no quiere decir que la firma no incluya un análisis de riesgo político en el modelo de calificación soberana. De hecho, se incluye, ¿no? La forma en cómo Fitch lo incorpora es en el modelo de regresión que utilizamos. Metemos ahí lo que son los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial. Y ahí México, de hecho, no está muy bien evaluado, ¿no? Tiene fuertes áreas de oportunidad en lo que es el control de corrupción y en lo que es la ausencia de violencia. Ahí son áreas que tenemos áreas de oportunidad muy importantes, también en lo que tiene que ver con Estado de Derecho, y en menor medida, pero también un área de oportunidad en rendición de cuentas, ¿no? Y estamos bien parados relativamente en lo que tiene que ver con la efectividad del gobierno y en la calidad regulatoria. Estos son los 6 elementos que se incorporan en los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, que a su vez nosotros incorporamos en el modelo de calificación soberana. Pero en este reporte en particular no se incluye México en la muestra, porque estos 38 episodios, entre ellos no está México, ¿no? Bien, ¿y cuál es el promedio de recuperación de crisis de calificación en el que factores políticos o de gobernanza tuvieron un peso importante como los que mencionabas? Ese es uno de los elementos que sí se mencionan en el reporte, y de hecho cuando está presente un ajuste por motivos de riesgo político,
Los 10 años siguientes al inicio de la crisis de calificación, el promedio de recuperación es de solamente 2 noches en la calificación soberana. Dentro de estos episodios donde hubo la presencia de riesgo político, donde no hubo riesgo político, pero sí crisis de calificación, la recuperación es el doble, son 3.75 noches en promedio y la mediana de hecho son 4 noches. Entonces también tiene que ver en una recuperación más lenta de la calificación porque pues los gobiernos tienen menor capacidad para llevar a cabo programas de ajuste, ¿no? Para conducir a la economía a una situación sostenible una vez que sí se enfrentan a un escenario de riesgo político. Entonces, digamos que escenario de riesgo político en México son las elecciones o también el cambio a un gobierno donde no se mantenga la política económica actual. Pues por lo pronto no es algo que estemos diciendo, ¿no? Pero de manera indirecta pues se puede leer a partir de lo que dice nuestro reporte de riesgo político a nivel global, ¿no? Bien. Pues muchas gracias por el análisis, Gerardo Carrillo, director senior de Finanzas Públicas de Fitch Ratings. Pues seguiremos platicando con ustedes conforme vaya avanzando este proceso electoral y el impacto que puede tener en la calificación de soberanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ti, Susana. Hasta luego.